Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, con un nuevo y permítanme decirles muy interesante podcast hoy. Voy a estar trabajando un temita de gramática que me parece crucial, me parece súper importante, súper relevante por dos razones. Número uno, porque los nativos del español usamos este tema, que son los verbos reflexivos. Usamos los verbos reflexivos todo el tiempo, literal. Tenemos muchos verbos reflexivos, son muy útiles. Entonces, digamos que no es un tema que como aprendices del español podemos saltearnos, podemos obviarlo, digamos, necesitamos aprenderlo. Segundo, en mis clases de todos los días siempre corrijo errores que están relacionados con los verbos reflexivos. Hay muchos idiomas que no tienen verbos reflexivos y como siempre digo, cuando aprendemos un idioma nuevo, los temas, conceptos y gramática que no aparecen en nuestro idioma madre son los más difíciles de aprender porque para nosotros no hay una lógica. Cuando somos adultos y aprendemos un idioma nuevo, claramente lo aprendemos por comparación con nuestra lengua madre y también por lógica. Entonces, cuando hay una regla gramatical que no tiene lógica en nuestro sistema de lenguaje materno, se vuelve más difícil de aprender y de recordar. Porque parece que tenemos que, digamos, recurrir a la memoria, ¿no? Y no tanto a la asociación de ideas, que generalmente facilita recordarlo en el tiempo. La memoria a veces como que nos puede fallar o como que va y viene. Bueno, después de esa intro, creo que ya podemos arrancar con los verbos reflexivos. Para los que ya me conocen y para los que no me conocen, y este es el primer podcast mío que escuchan, no me gustan los podcasts muy largos. Mis podcasts no duran mucho más que 10 o 15 minutos. Este tema da para mucho más tiempo que 10 o 15 minutos. Así que este podcast va a ser verbos reflexivos parte uno, con la perspectiva de que probablemente necesitemos prontamente una parte 2. Así que vamos a empezar. Empecemos con una definición relativamente fácil de qué es un verbo reflexivo. Un verbo reflexivo es un verbo que se presenta cuando el sujeto hace y recibe la acción, o sea, es el hacedor de la acción y como me gusta decirle a mí, un poco la víctima. Ahora, esta definición está buena hasta cierto punto, porque hay algunos verbos que cuando los pensamos en la oración no nos parece muy lógico esto de que el mismo sujeto que hace la acción la recibe. Entonces, vamos por partes. Vamos a hablar primero de un grupo de verbos que se complementa muy bien con esta definición y después vamos a atacar o vamos a enfocarnos en otros verbos que pareciera que no van tan bien con esta definición. Pero antes de encarar distintos grupos de verbos, vamos a repasar el hecho de que los verbos reflexivos necesitan un pequeño complemento entre el sujeto y el verbo en sí mismo. Dependiendo del sujeto, va a ser el complemento. Por ejemplo, si el sujeto es soy yo, la que hace la acción, este complemento es me. Ahora, y esto es otro de los errores que corrijo continuamente en las clases de español. Los verbos reflexivos también se conjugan. Entonces, si yo estoy hablando en presente y quiero decir I get up, y lo quiero decir en español, I get up del inglés, lo quiero decir en español, digo, el verbo es levantar y yo necesito conjugarlo. Entonces digo, yo me levanto. ¿Sí? No porque pongo el complemento me, voy a dejar de conjugar el verbo. El verbo lo tengo que conjugar igual. Entonces digo, yo me levanto. Vos te levantas. Él o ella se levanta. Nosotros o nosotras nos levantamos. Ustedes, ellos o ellas se levantan. Entonces tenemos este complemento que se agrega yo, me, vos, te, ella, él, se, nosotros, nosotras, nos, ustedes, ellos, ellas, se. Y después, cualquiera sea el verbo reflexivo que usemos, en presente, en pasado, en futuro, en condicional, en cualquier tiempo verbal, necesitamos conjugarlo. Bien,
Habiendo aclarado esta situación y habiendo usado el verbo levantar o levantarse en su formato reflexivo como ejemplo, vamos a tratar este grupo de verbos que, bajo mi perspectiva o en mi opinión, sí, digamos, se ayornan o se conectan con esta definición de el sujeto hace y recibe la acción. Para mí estos verbos, yo generalmente les digo a mis estudiantes que estos verbos están relacionados con el cuerpo humano, con cosas que yo hago con o a mi cuerpo. Como por ejemplo levantarse a la mañana, levantarse, lavarse las manos, ducharse, peinarse el pelo, vestirse con cierto tipo de ropa, afeitarse, maquillarse. Vamos a ponerlos en algunos ejemplos. Puedo decir me lavo las manos. Juan se ducha siempre por la mañana. Mi prima se peina todos los días. Mis amigas se visten con ropa formal para trabajar en la oficina. Mi tío se afeita 3 veces por semana. Estos son todos ejemplos en presente, pero recordemos que los verbos reflexivos funcionan en todos los tiempos verbales. O sea que puedo hacer oraciones en presente, en pasado, en futuro, en condicional, en subjuntivo, etcétera, etcétera. En este podcast al menos vamos a mantenerlo en oraciones simples, no muy complejas, porque lo que me interesa es poner el foco en cómo funciona la estructura y cómo se inserta en la oración. Entonces no me preocupa una oración súper larga, súper compleja, sino más bien que pongamos el foco en la atención, en cuál es el sujeto, lo cual determina el complemento y cómo conjugamos el verbo. No debemos olvidarnos de conjugar el verbo. Hay un segundo grupo de verbos reflexivos que tienen un significado reflexivo literal, como de a mí mismo, como en inglés diríamos myself or yourself or himself. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo me miro en el espejo, ¿no? I look myself in the mirror. Me miro en el espejo. También puede ser, por ejemplo, ella estaba andando en su bicicleta, se cayó y se lastimó el brazo. Se lastimó el brazo. Como el brazo es parte de su cuerpo, usamos reflexivo. Juan y María estaban cocinando cuando Juan se cortó un dedo con el cuchillo. Juan se cortó un dedo con el cuchillo. Es sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo. Bien, acá tenemos diferentes verbos, como verse o mirarse, como lastimarse o herirse. También puede ser cortarse, puede ser defenderse y tantos otros. Vamos con el tercer grupo de verbos reflexivos, que tienen que ver con un cambio en el estado de ánimo o tiene que ver, como yo les digo a mis estudiantes, con las emociones. Este grupo particularmente es un poco complejo, bajo mi perspectiva, porque algunos verbos tienen, digamos, algunas emociones tienen como un verbo propio. Por ejemplo, si yo quiero hablar de enojarse, tengo un verbo, ¿no? Puedo decir, ayer mi hermano me hizo una broma fea y me enojé. ¿Sí? Enojarse en sí mismo es un verbo. Pero hay otras emociones que no tienen verbos o no son muy comunes. Entonces usamos generalmente el verbo ponerse. Por ejemplo, siempre que tengo un examen de español, me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa. Entonces, nerviosa no funciona como verbo, no es como enojarse. Nerviosa necesita el verbo poner para funcionar de forma reflexiva. Entonces, me pongo nerviosa. Juan se pone ansioso muy frecuentemente en su trabajo. Siempre me aburro en mis clases de español, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acá hablamos un poco de las emociones, ponerse triste, ponerse contento, ponerse nervioso, ponerse ansioso, enojarse, ¿sí? Hay muchos, estos son algunos. Vamos con un grupito más. Tenemos un grupito más que tiene que ver con acciones, nosotros les decimos recíprocas, que hacemos uno con el otro, ¿no?
with each other en inglés. Por ejemplo, nos abrazamos. En Argentina, siempre que nos saludamos con nuestros amigos, nos abrazamos. Nos saludamos, nos abrazamos. Yo te abrazo a vos, vos me abrazás a mí. Por eso es recíproco. Y funcionan de igual manera que los verbos reflexivos. Necesitan este complemento. ¿Sí? Me queda un grupo más que casi me lo olvido, casi termino el podcast y me olvido de este grupo. Este grupo podría considerarse el más difícil porque en realidad tiene que ver con un énfasis, ¿sí? Hay algunos verbos que podemos usarlos tanto en reflexivos como no. No siempre usarlo en reflexivo cambia el significado, pero muchas veces le agrega énfasis. Por ejemplo, llegué a mi casa súper tarde anoche y tenía mucho hambre. Me comí todo lo que encontré en la heladera. Me comí todo lo que encontré en la heladera. Si yo dijera comí todo lo que encontré en la heladera, también está bien. Pero cuando digo me comí, le pongo este énfasis, ¿sí? A la acción de comer. Como que realmente me comí todo, da la sensación de que comí más, ¿sí? También lo hacemos con el verbo irnos. Yo puedo decir me voy en lugar de voy. Y también le agrega más énfasis, ¿sí? También el verbo llevar, con el verbo llevarse, por ejemplo, si le quiero dar énfasis a lo que me llevé, generalmente tiene como un matiz de un beneficio propio, ¿no? Entré en una tienda de ropa y había muchas ofertas, así que me llevé todo, ¿sí? Es como que compré mucho, ¿sí? Entonces hay como un énfasis. Bien, vamos a ir cerrando la primera parte del podcast de los verbos reflexivos. Yo sé que es un montón de información, así que te invito a escuchar este podcast 2 o 3 veces, tomar notas, crear tus propias oraciones. Otro ejercicio que podés hacer que está muy bueno es tratar de encontrar nuevos verbos reflexivos y ponerlos en este grupo. Hablan de las emociones, hablan del propio cuerpo, son verbos recíprocos, ¿sí? Como armar pequeños grupos. Siempre ayuda a crear tus propias oraciones. Cuanto más podés jugar a transformar el verbo, a conjugarlo, a cambiarlo de contexto, cuanto más dominio del verbo tenés, quiere decir que tenés más entendimiento y más flexibilidad para utilizarlo a tu favor. Entonces, esta fue la parte 1 del podcast de los verbos reflexivos. Mi nombre es Camila, yo soy de Buenos Aires, Argentina. El acento nativo de español que estás escuchando en este y todos mis podcasts se llama Río Platense. Si quieres saber más del acento, tenés podcasts en este canal que hablan exclusivamente de eso. Te invito a quedarte conectado porque se viene próximamente, por supuesto, la parte 2 de los verbos reflexivos. Espero que este podcast te haya ayudado. Para mí es un enorme placer acompañarte en el proceso del aprendizaje del español. Bienvenido al canal si esta es tu primera vez, bienvenido de vuelta y gracias por volver a elegirme si esta no es tu primera vez. Nos vemos, o en realidad, como digo siempre, nos escuchamos muy pronto en el próximo podcast.